Seguimos con don Pedro Ortiz Toro, geómetra experto, ingeniero técnico de topografía por la Universidad de Extremadura, director de la empresa Geopropiedad, profesor del Máster de Geometrías Jurídicas de la UPV, secretario general de la International Land Measurement Standard Coalition, y nos va a hablar del cambio de paradigma en la gestión territorial en España. Vale. Bueno, suele ocurrir que en eventos como este, con tantas ponencias, el que está último o penúltimo le pisan los contenidos, ¿no? Eso yo creo que a los que solemos participar suele ocurrir. En mi caso no solamente no ha ocurrido, sino que una de las ponencias me ha puesto en bandeja mi presentación, sin saberlo, que es la de Micaela, que me ha encantado, por cierto, porque ha puesto un contexto donde podemos comprender todo un poco el sistema, ¿no?, de gestión territorial en España. Y eso que ha dicho, uno de los aspectos ha dicho en los años 30 del siglo pasado, cuando fracasó ese último intento catastral, y ella ha dicho textualmente, por la falta de la unión del registro y el catastro, por la no creación del fedatario público de tierras y por no dotar de presupuesto. Qué casualidad, en esa misma época, unos 2000 kilómetros más al noreste, en Alemania, un señor un poco maquiavélico, con un bigote aquí, ¿no?, se le ocurrió generar ese fedatario público de tierras, dotar de presupuesto, y ya tenían una fusión de registro y catastro, eso ya lo tenían. ¿Y qué ocurrió? Pues que después de una guerra mundial, incluso, pues pudieron recomponer el país y tener un sistema catastral completado en tiempo récord. No sé exactamente la fecha, pero en los 80 ya me consta que estaba totalmente completado el mapa catastral. Ojo, Alemania es un país que tiene un 10% menos de superficie que España, que no es tan pequeño. El otro aspecto que ha destacado en la reflexión que ha hecho justo al terminar, y es que nos pide a todos que no miremos la parcela de forma aislada, sino que intentemos mirar un poco más hacia atrás para ver el conjunto de la cartografía. Y eso precisamente es la base de controversia en nuestro sistema, y es que eso que ella pide es precisamente lo que no se ha hecho, no se hace y no se ha hecho hacia atrás, que es que las escrituras de títulos públicos, las inscripciones registrales que están basadas normalmente en títulos públicos, escrituras, y el catastro, contienen manifestaciones unilaterales de los propietarios sin cotejo ninguno con ningún propietario, ningún colindante. Entonces, esa base es lo que provoca tener el sistema que tenemos ahora mismo. Y de ahí el cambio de paradigma, ¿no?, el nuevo paradigma que planteamos con las geometrías jurídicas, ¿no?, desde la Asociación Española de Geometría de Expertos. Y aquí podemos ver la evolución que hemos tenido durante todo este tiempo, antes del año 2015, y hacia atrás, todo lo que queramos y más, hasta el siglo XX o el siglo XIX incluso. Básicamente había una medición topográfica que era requerida para, por ejemplo, acompañar a un título de propiedad o a una declaración catastral. Había una definición unilateral del límite de propiedad, no era cotejado ese límite de propiedad con nadie. Y lo que representaba esa medición topográfica, la radial física, pero es que la radial física, ya sabemos que esa valla, ese vallado, ese muro, puede que no sea un límite de propiedad, pero es lo que hay. ¿Qué ocurrió a partir del 2015? Con la ley 13 de 2015 ya existe un concepto que, en este caso, desde el Colegio Registrador y concretamente su vocal director de bases gráficas, Luis Benavides, lo acuñó en una ponencia, y me gusta bastante el término, que es la titularidad georreferenciada, que entiendo que es súper apropiado, porque es esa titularidad de la que el registro da fe y publicita, está georreferenciada en el territorio. La definición de ese límite de propiedad es también unilateral. Hay un matiz, y es que es como se notifican a colindantes, pues ya no es tan unilateral. Es decir, pero como el sistema está hecho de la manera que está hecho, y ya han pasado 8 años y medio y vemos que no acaba de cuajar, la ausencia del consentimiento pues está dando una seguridad jurídica aparente, ¿no? Por tanto, la evolución, que no sabemos cuándo puede producirse, pero estamos poniendo los cimientos para ello, es el de la geometría jurídica, que ahora explicaré un poco lo que es, donde uno de sus principales argumentos es la definición consentida de ese límite de propiedad y la inclusión de metadatos dentro de esa geometría jurídica, es decir, que se incorpore información vinculada que nos pueda servir no para hoy,
o no para que, por ejemplo, un registrador califique o un funcionario de catastro lo inscriba en el registro o un fedatario, un notario lo incorpore a la escritura, sino que también para el futuro se sepa la información vinculada. ¿Qué es una geometría jurídica? Llevamos casi todo el día hablando de eso, de forma colateral, y me atrevo a dar una definición, a ver qué les parece. La geometría jurídica es aquella que define un límite de propiedad o de cualquier derecho real sobre el que se ha aplicado sendos procesos técnicos y jurídicos, para dotarlo de las máximas garantías en la fase de aplicación en los diferentes ámbitos, tanto el registral, el urbanístico, el catastral, en definitiva el inmobiliario, en definitiva el de la gestión territorial. Tiene 3 características principales, que son que está georreferenciado, es decir, sus vértices de ese límite de propiedad está georreferenciado, que está consentido expresamente por los colindantes y que está metadatado, es decir, contiene información de cómo, quién y cuándo se ha generado esa geometría jurídica. Ese límite de propiedad, vamos a hablar en singular, un límite puede constar de 1 o más tramos rectos y tendrá como mínimo 2 nodos o vértices, que estará determinado sobre los mismos, o sea, sobre los mismos están determinadas las coordenadas georreferenciadas a un sistema de referencia oficial. Esto parece una obviedad, pero también es importante bajar al nivel más bajo para determinar esa línea. Luego, los aspectos relevantes de esta geometría jurídica es que ese límite georreferenciado será consentido entre las partes afectadas, ese consentimiento deberá ser expreso y otorgado ante fedatario público, esto es vital. Los procesos técnicos y jurídicos deben estar ineludiblemente vinculados, puesto que el consentimiento se hace sobre los vértices, no sobre la superficie, que es un sucedáneo de ese límite. Y completado el consentimiento sobre todos y cada uno de los vértices referenciados, el límite, al incorporar la información generada sobre su creación y sobre su materialización, pues conforma la geometría jurídica. Que en definitiva es como el diagrama que tenemos ahí, pues es ese apretón de manos que es el consentimiento, esas manos con el sello que emula la fe pública sobre ese consentimiento, ese parcelario con definición de sus vértices de forma gráfica y su tabla de coordenadas de forma inseparable, y eso que vean aquí abajo a la izquierda, para los que no saben lo que es un GML, eso es un GML. O sea, al final podemos ver lo que es un GML, ¿no? En definitiva, atributos que están incluidos en esa información. Entonces, como bien han comentado mi compañero Alberto al principio, no estamos inventando nada. De hecho, Micaela, cuando lo ha dicho, me ha emocionado porque ha dicho las causas por las que Alemania sí y nosotros no. Nosotros tenemos mejor sol también, es verdad, hemos ganado en algo, pero no es lo mismo. Es que está todo inventado y hay una institución que es el Consejo Europeo de Geómetras, que la mayoría de los países que componen este consejo y que obviamente son europeos, pues tienen esa función pública de la que hablamos o sucedáneos, pero cosas muy parecidas. Y se unieron en una agrupación, en un consejo, y declararon el código que determinaba el perfil de ese fedatario público de tierras, el perfil para aportar la máxima garantía técnico-jurídica en connivencia con la fe pública notarial y con la fe pública registral y con la catastral, de dar la máxima garantía sobre la delimitación del inmueble, que es la base, incluso para proyectos de ordenación del territorio, como hemos visto, incluso para mucho más de eso, ¿no? Entonces, este código profesional, definido, insisto, a nivel europeo, porque lo ponen en práctica muchos países y desearían que todos los pudiéramos tener, habla de una formación de 5 años académica, universitaria, consistente, aplicado a España, al equivalente a un grado y a un máster, por ejemplo, un grado de 4 años y un máster de 1 año, en ciencias geomáticas y en ciencias jurídicas, con el objetivo de asegurar un nivel mínimo suficiente y capacitación en topografía, cartografía, catastro y gestión territorial. Ahí se refiere al catastro jurídico, que se puede equiparar en España, tanto al catastro nuestro como al registro de propiedad hoy día. Ordenación del territorio, porque es importante conocer las afecciones urbanísticas que implican también los límites y la propiedad. En definitiva, todos los aspectos técnicos y jurídicos formativos mínimos. A partir de ahí, una práctica profesional que, dependiendo de los países, o bien la hacen en la institución catastral, por ejemplo en Alemania, 2 años trabajando en el catastro, que recuerdo que es un catastro jurídico, o, por ejemplo, como en Francia, donde está 2 años trabajando bajo la supervisión de un geómetra experto, precisamente para que, además de toda esa formación académica
mínima, alta, pero mínima, pues pueda tener esa función. Luego, una habilitación que sería a partir de un examen, que puede ser una oposición o puede ser un examen estatal o como el examen que se tiene para el acceso a la abogacía. En fin, la fórmula ya buscaría lo mejor. Lo importante es que tenía que ser algo muy similar a la oposición que tienen, por ejemplo, notarios y registradores en el ámbito de esto o cualquier otro funcionario, es decir, una oposición suficiente para tener fe pública. Ojo, fe pública sobre el objeto del derecho, no sobre el derecho, no confundamos términos. Luego, una habilitación que en base a esa, un desarrollo profesional continuo que no solamente se acredite que hay una formación académica, mínima, ni una oposición superada, sino que tengan que mantener una formación continuada. Y de hecho, nos pasa que escuchamos hablar con personas como Micaela, como Mercedes es el nombre, ¿no? Y Manuel, que tienen una formación actualizada. Le vemos hablar de leyes que han salido hace 2 días y la tienen perfectamente asimilada. ¿Por qué? Porque se están formando continuamente. Tienen una responsabilidad en su función. En este caso, este perfil también lo tiene que tener. No se trata de saber la última tecnología, sino estar en todo al día. Porque sería un servicio público. Una designación o licencia, es decir, pues eso, superas una posición, un examen estatal, pues tienes que darte una acreditación que te otorgue una función, ¿no? Y aquí no entramos si con monopolio, sin monopolio, ahí no entramos en eso, entramos en las características principales del perfil. Luego, un seguro que pueda cubrir los daños que todo el mundo nos equivocamos, incluso los de más alto nivel, un comité deontológico que de verdad imparta justicia con mala práctica, y es decir, ahí tanto colegios profesionales, que en este caso podría ser incluso una asociación profesional o una institución que emane del Estado, como puede ser la Dirección General de los Registros de Notariado antiguamente y Seguridad Jurídica y Fe Pública. En definitiva, un comité que de verdad censure a los que producen mala práctica. Un organismo de control de calidad y de control ético. En definitiva, como ven, no estoy inventando la rueda, ¿no? Creemos que como el objetivo de implementación de las geometrías jurídicas lo que busca es la garantía de la permanencia de esa geometría jurídica, los aspectos fundamentales es la fe pública y el repositorio de geometría jurídica. Seguro que muchos están pensando que sigo sin inventar nada, porque eso es el protocolo notarial o el archivo y el legajo registral, pues también está en el mismo sitio. Lo que pasa es que estamos hablando de la parte técnica. Estamos acometiendo a estos juristas de una acción y una actividad técnica que la verdad es que yo creo que a algunos les supera, ¿no? Pero porque es normal. ¿Cómo alcanzamos estos objetivos? Pues estableciendo, como decía, en el perfil del Código Profesional de IG-PALS, el europeo, una alta cualificación, una formación académica de 5 años y una práctica profesional tutelada, una formación anual obligatoria para mantener ese estatus de alta cualificación, una independencia económica y laboral que de verdad otorgue imparcialidad independientemente de quien nos contrate y finalmente aplicar una metodología estándar hasta que salga una legislación que condicione la metodología a actuar, pero al menos los profesionales podamos poner en marcha una metodología estandarizada que permita comparar el resultado de cada uno de los profesionales de este tipo, ¿no? Y, obviamente, el organismo de control de calidad y ético y un seguro de responsabilidad civil. Con todos esos condicionantes, pues el esquema es muy sencillo. Tenemos medición, tenemos gestión, tenemos función pública, todo eso deriva o recae sobre la geometría jurídica más el técnico competente habilitado, y dejémonos ya del técnico competente ambiguo y que no sabemos dónde está, quién es, qué tiene que tener y qué requisitos tiene que tener. Y todo eso no solamente nos ayudará a ayudar, valga la redundancia, al notariado y a los registros de propiedad en el ámbito privado, sino también a la judicatura como peritos judiciales cuando ya las controversias no tengan más remedio, al catastro para facilitar información, a los ayuntamientos para que esa base territorial sirva para un desarrollo urbanístico adecuado y, por supuesto, al Estado y a las comunidades autónomas en el principal problema que tenemos en la administración territorial, que es el dominio público, que es la indefinición del dominio público. Y a partir de ahí, yo creo que el cambio de paradigma, si todos estamos alineados con eso, sobre todo, no solamente los técnicos que pensamos que podríamos avanzar en ese sentido, sino también los profesionales transversales a esta actividad, pues están alineados, pues podemos avanzar. Pues de ahí el cambio de paradigma y la posibilidad de hacerlo. Y yo creo que esa imagen pues refleja que podemos incluso salvar la vida, aunque tengamos la cabeza metida en la boca de la garza, y que podamos
reconvertir y reinventar esto y no perder la oportunidad que perdimos en los años 30 de hace un siglo. Gracias.